Durante el día, las carreteras parecen lugares comunes. Miles de personas las recorren diariamente sin pensar demasiado en ellas. Son simplemente caminos que conectan ciudades, pueblos y destinos lejanos. Pero cuando cae la noche, todo cambia. Los traileros conocen esa sensación mejor que nadie. Pasan incontables horas recorriendo caminos de todo el país. Viajan de madrugada, atraviesan montañas, desiertos y carreteras solitarias donde la mayoría de las personas jamás se atrevería a detenerse. A lo largo de los años han surgido cientos de relatos entre operadores, historias que se cuentan en gasolineras, en paraderos y restaurantes de carretera. Relatos sobre voces que aparecen en frecuencias donde no debería haber nadie. Vehículos que parecen surgir de la nada y situaciones tan extrañas que incluso quienes las vivieron tienen dificultades para explicarlas. En este video vamos a conocer dos historias enviadas por personas que aseguran haber vivido experiencias inquietantes mientras trabajaban detrás del volante. Dos relatos que ocurrieron en distintos lugares, bajo circunstancias diferentes, pero que tienen algo en común. Hasta el día de hoy, nadie ha podido encontrar una explicación convincente para lo que sucedió. Así que acomódense, apaguen las luces y acompáñenme una vez más para que esta noche escribamos juntos una nueva página más en este diario paranormal. La historia que van a escuchar, amigos, fue enviada por un hombre llamado Ricardo, quien durante más de 15 años él fue operador de tráiler recorriendo distintas carreteras del norte de México. Según cuenta, nunca fue una persona supersticiosa. Durante años escuchó historias de fantasmas, apariciones y sucesos extraños relatados por otros conductores. Pero siempre pensó que la mayoría podían explicarse por el cansancio, las largas jornadas de manejo o simplemente por la imaginación. Sin embargo, hubo una experiencia que vivió personalmente y que hasta el día de hoy sigue sin poder explicar. Todo comenzó durante una ruta que realizaba con mucha frecuencia entre Chihuahua y Monterrey. Era un recorrido largo, pero ya lo conocía de memoria. Sabía dónde estaban las mejores gasolineras, cuáles eran los restaurantes donde servían buena comida y buen café, y qué tramos de carretera exigían mayor atención. O sea, como muchos traileros, ¿verdad?, utilizaba un radio de banda civil para comunicarse con otros operadores, ¿verdad? Gracias a él, ¿verdad?, enterarse de accidentes, retenes, cierres de carretera o cualquier situación, ¿verdad?, que le pudiera afectar el viaje, ¿verdad? Una madrugada, mientras atravesaba un tramo solitario cerca de Coahuila, escuchó una voz que no reconoció. Me preguntó cómo se encontraba la carretera más adelante. Y Ricardo respondió con normalidad. Durante varios minutos intercambiaron información sobre la ruta. El otro conductor parecía conocer perfectamente el camino. Incluso le advirtió sobre una zona donde había ganado cerca de la carretera, ¿eh? Horas después, Ricardo comprobó que tenía razón. No volvió a pensar en ello. 2 noches más tarde, volvió a escuchar la misma voz en la misma frecuencia. Hablaron brevemente sobre el clima, las condiciones del camino, y después ocurrió otra vez. Y luego una vez más. Con el paso de las semanas, aquella voz comenzó a convertirse en una presencia habitual durante sus recorridos nocturnos. El hombre se identificaba únicamente como Martín. Nunca mencionaba apellidos, ¿verdad? Nunca decía para qué empresa trabajaba. Nunca hablaba demasiado sobre sí mismo. Sin embargo,
parecía conocer las carreteras mejor que nadie. Si había un accidente, él ya lo sabía. Si existía un desvío temporal, lo mencionaba antes que los demás operadores. Si una tormenta estaba acercándose, parecía enterarse primero que nadie. Poco a poco, ambos desarrollaron cierta amistad. Mire, no era raro, ¿ah? Muchos traileros al final terminan conociéndose únicamente por radio. Ricardo, ¿va? Incluso comenzó a buscar aquella frecuencia durante cada viaje y, y casi siempre encontraba a Martín. Lo curioso era que nunca escuchaba a otros conductores hablando con él. Solo él parecía mantener conversaciones con aquel operador. Al principio pensó que era simple coincidencia, ¿va? Pero una noche decidió preguntarle qué ruta realizaba normalmente. Martín guardó silencio durante algunos segundos antes de responder que hacía la misma ruta de siempre. Ricardo insistió, ¿va? Y preguntó cuál era exactamente esa ruta. La respuesta le pareció extraña. Martín dijo que recorría la carretera que terminaba donde había comenzado todo. Después cambió de tema y continuó hablando del clima como si nada hubiera pasado. Durante los meses siguientes, las conversaciones continuaron, ¿va? Algunas noches hablaban durante largos periodos de tiempo, otras apenas intercambiaban algunas palabras, ¿va? Lo raro era que Martín jamás parecía cansado. No importaba si eran las 2 de la mañana o las 5, o sea, su voz siempre sonaba igual, tranquila, serena, como si el paso de las horas no tuviera efecto sobre él. Una noche, Ricardo se detuvo en una gasolinera cerca de Saltillo. Mientras tomaba un café, ¿va? Escuchó a varios operadores conversando sobre rutas y accidentes recientes. Sin pensarlo demasiado, ¿va? Preguntó si alguno conocía a un conductor llamado Martín que utilizaba cierta frecuencia de la radio. Los hombres intercambiaron miradas, ¿va? Y respondieron que jamás habían escuchado ese nombre. Uno de ellos incluso comentó que rara vez alguien utilizaba esa frecuencia. O sea, Ricardo se sorprendió porque él escuchaba a Martín constantemente. Aquella respuesta le dejó una sensación extraña, aunque decidió no darle demasiada importancia. Pasaron varios meses más y una noche, especialmente que estaba muy fría, mientras atravesaba un tramo prácticamente desierto, escuchó nuevamente la voz. Martín le advirtió que más adelante encontraría un banco de niebla y que redujera la velocidad. Entonces Ricardo obedeció, ¿va? Varios kilómetros después descubrió una capa de niebla muy espesa, la que apenas permitía distinguir unos metros de la carretera. Aquello volvió a impresionarlo. Martín siempre parecía saber cosas antes que los demás. Con el tiempo, comenzó a considerarlo casi un compañero de ruta. Alguien con quien podía hablar durante largas madrugadas de carretera. Entonces ocurrió algo que le cambió todo. Una madrugada, mientras esperaba que descargaran mercancía en una bodega, ¿va? Conoció a un operador, pues, ya veterano, ¿verdad? Que se llamaba Ramiro. Era uno de esos conductores que llevaban, pues, un chingo de décadas recorriendo el país. Mientras conversaban, Ricardo mencionó casualmente a Martín. La reacción fue inmediata. Ramiro dejó de sonreír y preguntó nuevamente el nombre. Después quiso saber cómo sonaba la voz. Ricardo respondió, pues, que era tranquila, ¿va? Pausada y que parecía conocer todas las carreteras del norte del país, ¿va? Ramiro permaneció callado. Que serán unos segunditos, ¿va? Antes de contar algo que dejó a Ricardo un poco incómodo. Según él, había conocido a un operador llamado Martín ya hace muchos años atrás. Era bastante conocido entre los traileros porque siempre ayudaba a quienes encontraban problemas en la carretera, ¿va?
conocía rutas, desvíos, ¿va? Y peligros mejor que la mayoría. Sin embargo, existía un detalle inquietante. Aquel hombre había muerto más de 10 años atrás durante un accidente ocurrido en una noche de tormenta. O sea, Ricardo, ¿va? Se le salió una carcajada, ¿va? Porque pensó que se trataba de una broma. Pero Ramiro no estaba bromeando. Incluso recordaba detalles del accidente. Recordaba el tramo de carretera donde ocurrió y cómo la noticia se había difundido entre los operadores de la región. La conversación dejó a Ricardo intranquilo, ¿va? Aunque intentó convencerse de que simplemente se trataba de otra persona con el mismo nombre, ¿verdad? Esa misma noche volvió a escuchar la voz de Martín. Después de varios minutos, ¿verdad?, de conversación, decidió hacer algunas preguntas personales. Quiso saber cuántos años llevaba manejando y para qué empresa trabajaba. Esta vez las respuestas fueron evasivas. Martín dijo que llevaba mucho tiempo recorriendo carreteras y que trabajaba donde siempre había trabajado, ¿eh? Cuando Ricardo insistió preguntándole el nombre de la empresa, la frecuencia quedó en silencio. Durante algunos segundos, ¿eh?, solo se escuchaba estática antes de que la comunicación terminara por completo. Aquello fue muy extraño porque nunca había ocurrido algo así. Durante los días siguientes no volvió a escuchar la voz. Pasó una semana, luego otra, o sea, poco a poco comenzó a pensar que las conversaciones que habían terminado, o sea, ya habían terminado definitivamente. Sin embargo, una madrugada, la frecuencia volvió a activarse. Era la misma voz, era el mismo tono, la misma tranquilidad de siempre. Martín lo saludó como si nada hubiera ocurrido, ¿va? Y continuaron hablando sobre la carretera. Sin embargo, algo había cambiado. Ahora Ricardo prestaba atención a pequeños detalles que antes ignoraba. Comenzó a notar que Martín jamás hablaba sobre acontecimientos recientes relacionados con su vida. Nunca mencionaba familiares. Nunca comentaba sobre vacaciones, descansos o problemas cotidianos. Todo lo que decía estaba relacionado con carreteras, rutas y viajes. Era como si toda su existencia girara únicamente alrededor del asfalto, güey. Entonces, una noche en particular, ¿va?, mientras atravesaba un tramo cercano a la frontera entre Coahuila y Nuevo León, ¿verdad?, la voz volvió a sonar en la frecuencia. Esta vez parecía más seria, más preocupada. O sea, Martín le dijo que redujera la velocidad, ¿verdad? Entonces Ricardo obedeció por instinto, ¿va?, como todo trailero. Y apenas unos segundos después observó algo más delante. Un enorme tráiler se encontraba atravesado parcialmente sobre la carretera debido a una falla mecánica. De haber mantenido la velocidad, probablemente no habría tenido tiempo suficiente para reaccionar y se hubiera embarrado atrás del pinche tráiler. O sea, aquella advertencia le había salvado la vida, güey. Cuando intentó agradecerle, Martín ya no respondió. Días después, o sea, decidió investigar ya más a fondo. Visitó una pequeña oficina donde se conservaban registros antiguos relacionados con transportistas de la región, ¿va? No esperaba encontrar nada, ¿va? Sin embargo, encontró una fotografía tomada hace un chingo de años. En ella aparecía un grupo de operadores posando junto a varios camiones, ¿va? Y entre ellos estaba Martín. Junto a la fotografía había un recorte de periódico que hablaba sobre el fallecimiento de un conductor muy conocido en las carreteras del norte del país. El nombre coincidía exactamente. Entonces Ricardo pues sintió escalofríos, güey. El hombre de la fotografía era exactamente la persona que Ramiro había descrito. A partir de entonces, pues él continuó escuchando la frecuencia con una mezcla de curiosidad y pues poquito miedo, ¿va? También. Pues, no es de hielo el güey, ¿va? Las conversaciones continuaron, ¿va?, durante varios meses más. Nunca volvió a hacer preguntas sobre el pasado. Nunca volvió a intentar descubrir quién era realmente. O sea, se limitaba a escuchar sus consejos y a conversar sobre la carretera.
hasta que llegó la última noche. Ocurrió durante una tormenta muy cabrona que se soltó. La lluvia golpeaba el parabrisas con mucha fuerza y la visibilidad pues era pésima, ¿verdad? De repente la voz apareció nuevamente en la frecuencia. Martín le dijo que más adelante encontraría un desvío y que debía tomarlo. Pues Ricardo le preguntó por qué, pero el hombre simplemente respondió que confiara en él. Pues después de todo lo ocurrido, pues obviamente le creyó y decidió obedecer, ¿verdad? Agarró el desvío. Varios minutos más tarde, escuchó reportes por radio informando de un accidente muy culero que ocurrió precisamente en la ruta principal por donde habría continuado. Permaneció inmóvil durante algunos segundos, ¿va? Intentando entender, ¿va? Lo que acababa de pasar. Aquella noche intentó volver a contactar con Martín. No obtuvo respuesta, ¿va? Tampoco a la siguiente noche, ni la semana siguiente, o sea, nunca más, güey. La frecuencia permaneció completamente silenciosa. Han pasado varios años desde entonces, ¿va? Ricardo continúa trabajando en la carretera, ¿va? Y sigue utilizando pues, radio durante su recorrido, ¿va? De vez en cuando, ¿va? Especialmente durante las madrugadas más solas, ¿va? Cambia la frecuencia y escucha durante algunos minutos esperando oír nuevamente la voz de Martín. Pero nunca la volvió a escuchar. Sin embargo, cada vez que atraviesa ciertos tramos de la carretera recuerda aquellas conversaciones. Y aunque todavía no sabe quién estaba realmente del otro lado del radio, existe algo que jamás ha podido olvidar. Porque si Martín era simplemente un desconocido, nunca logró descubrir cómo sabía tantas pinches cosas. Pero si realmente era el mismo operador que murió hace años atrás, entonces quizás algunas personas aman tanto las carreteras que jamás terminan de abandonarlas. La historia que van a escuchar fue también enviada por un hombre llamado Esteban, que me pidió que le mandara un saludo. ¿Qué onda, Esteban? Quien trabajó durante más de 20 años como operador de tráiler recorriendo carreteras entre Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, creo. Según cuenta, ¿verdad? Durante todo ese tiempo vivió situaciones raras, dice. Escuchó un chingo de historias contadas por otros feres, ¿verdad? Y fue testigo de accidentes que todavía recuerda con mucha claridad, ¿verdad? Sin embargo, nada logró inquietarlo tanto como lo que ocurrió durante varios meses en una ruta que conocía muy bien. Miren, la cosa comenzó en una carretera que recorría al menos 2 veces por semana. Era un trayecto largo, ¿eh? Especialmente durante la madrugada. Pero Esteban estaba acostumbrado ya al vato. ¿Eh? Después de tantos años manejando, pues, podía reconocer ciertos puntos incluso en la oscuridad. Sabía dónde estaban las curvas peligrosas, los retenes frecuentes y las gasolineras abiertas durante toda la noche. O sea, era una ruta tan conocida para él que prácticamente podía recorrerla de memoria. La primera vez que vio los camiones no les dio importancia. Eran 3 trailers. Los 3 circulaban juntos. Los 3 eran del mismo color, oscuro. Y los 3 mantenían exactamente la misma distancia entre ellos. Esteban los observó durante varios minutos antes de rebasarlos. Pensó que probablemente pertenecían a la misma empresa y continuó por su camino el vato. Sin embargo, algo le llamó la atención. Ninguno tenía logotipos. Ninguno se le veía alguna razón social visible. Y ninguno mostraba algún tipo de identificación en los remolques. Aquello era raro. Pero no imposible, ¿verdad? O sea, y continuó manejando. Pues pasaron 3 noches después, ¿va? Y volvió a verlos. Exactamente en la misma carretera. Exactamente en el mismo orden. Y manteniendo exactamente la misma distancia entre ellos. Aquella coincidencia le pareció ya bien extraña, güey. Pero siguió sin darle demasiada importancia. Después volvió a encontrarlos, ¿va? Y luego otra vez.
Y con el paso de las semanas comenzó a notar algo muy inquietante. Siempre aparecían durante la madrugada, nunca durante el día. Siempre en tramos solitarios y siempre parecían circular a la misma velocidad. Ni más rápido ni más lento. O sea, era como si estuvieran sincronizados, güey. Entonces, una noche decidió comunicarse con ellos por radio, ¿va? Utilizó la frecuencia más común, ¿va? Que utilizan los operadores, ¿va? No tuvo respuesta. Lo intentó nuevamente, nada. Probó varias frecuencias distintas, ¿va? Y nada. Aquello comenzó a parecerle bien pinche raro, güey. Que la mayoría de los traileros responden aunque sea por cortesía, güey. Pero aquellos 3 camiones jamás respondían. Era como si no escucharan, güey. O como si simplemente decidieran ignorar a cualquiera que intentara hablarles. Pasaron varias semanas y los encuentros continuaron. Cada vez que aparecían, Esteban experimentaba la misma sensación incómoda, güey. O sea, no podía explicar exactamente por qué. Simplemente sentía que algo, o sea, no estaba bien, güey. No va. Una madrugada decidió rebasarlos para observarlos mejor. A medida que se acercaba, notó algo bien pinche raro. Los parabrisas parecían demasiado oscuros. O sea, era imposible distinguir a los choferes, incluso cuando pasó junto a ellos. Intentó mirar las cabinas, no había nadie. Pensó que era un efecto provocado por la iluminación, ¿va? O por el reflejo de sus propias luces. Sin embargo, aquella imagen permaneció en su mente durante varios días. La siguiente vez que los encontró, decidió preguntar a otros operadores. Mientras descansaban en una gasolinera, mencionó los 3 camiones. Entonces, nadie parecía saber de qué chingo estaba hablando. Algunos incluso pues bromearon, decían que llevaba ya muchas horas sin dormir, güey. Pero un operador ya de los veteranones dejó de sonreír y preguntó dónde los había visto. Esteban le mencionó la carretera, ¿va? En qué tramo y la chingada. Entonces el otro vato se quedó callado. Luego le dijo algo que le llamó la atención. No eres el primero que los menciona, hijo. Aquella respuesta despertó inmediatamente su pinche curiosidad. El veterano explicó que durante años varios operadores habían hablado sobre 3 trailers que aparecían de madrugada en ciertos tramos de la carretera, ¿va? Que siempre eran 3, siempre iban juntos y siempre parecían recorrer exactamente las mismas rutas. Cuando Esteban preguntó quiénes eran, el hombre respondió que nadie lo sabía, güey. Y lo más extraño era que nadie parecía haber logrado seguirlos durante demasiado tiempo. Aquella conversación, ¿verdad?, lo dejó pensando. Durante los días siguientes comenzó a prestar todavía más atención y una madrugada los encontró nuevamente. Esta vez decidió mantenerse detrás de ellos. O sea, quería descubrir hacia dónde se dirigían. Durante varios kilómetros, o sea, no ocurrió nada fuera de lo normal. Los 3 camiones continuaron avanzando exactamente a la misma velocidad, sin cambios, güey, o sea, sin maniobras raras ni la chinga, así sin desviarse. Sin embargo, algo raro comenzó a suceder. La carretera parecía diferente. Miren, Esteban conocía perfectamente aquella ruta, ¿verdad? Pero empezó a notar que algunos puntos de referencia no aparecían, güey. Una gasolinera que normalmente permanecía abierta ya no estaba. Una caseta de vigilancia tampoco estaba. Incluso un puente que cruzaba con mucha frecuencia parecía haber desaparecido. O sea, pensó que estaba distraído o cansado. Pero la sensación continuó creciendo. Miró el reloj y descubrió algo bien raro, güey. Había pasado más de 1 hora, güey. Sin embargo, la distancia recorrida no coincidía. Era como si hubiera conducido durante mucho más tiempo del que normalmente marcaba el reloj. Eso comenzó a inquietarlo, güey.
Al final de cuentas decidió abandonar la persecución, o sea, aceleró para rebasar al convoy, chingue su madre, vámonos. Pero cuando estaba a punto de colocarse junto al primer camión, ocurrió algo inesperado. Las luces de su radio se apagaron, luego se volvió a encenderse, después se apagó otra vez. O sea, durante varios segundos todos los aparatos del tablero comenzaron a comportarse de forma extraña. Y justo cuando logró estabilizar el vehículo, los 3 camiones habían desaparecido. Así, simplemente desaparecido. La carretera estaba completamente vacía, no existían salidas cercanas, no había caminos secundarios, no había forma de que 3 pinches trailers, güey, desaparecieran en cuestión de segundos, güey. Esteban detuvo la unidad, güey, en una gasolinera algunos kilómetros más adelante. O sea, el vato necesitaba despejar la mente, güey, ya anda todo culiado. Mientras tomaba un café, observó la hora y sintió un escalofrío, porque habían pasado casi 3 horas, no una, 3, güey. O sea, no lograba entender dónde chingados había estado durante todo ese tiempo. A partir de entonces comenzó a obsesionarse el güey. Cada vez que salía a carretera esperaba encontrarse nuevamente con el convoy. Y tarde o temprano acababa apareciendo. Siempre eran los mismos 3 camiones, güey. Idénticos, güey. O sea, siempre avanzando juntos. Pues una noche decidió hacer algo que jamás había intentado. Tomar una pinche foto, güey. Utilizó su celular, güey, cuando logró acercarse lo suficiente, ¿va? La imagen parecía normal mientras la observaba en la pantalla, ¿va? Pero al detenerse más adelante para revisarla con calma descubrió algo extraño. Los 3 camiones parecían borrosos. O sea, no desenfocados, o sea, borrosos, güey. Como si estuvieran en movimiento extremo. El problema era que el resto de la imagen estaba perfectamente nítido, güey. Incluso la carretera, los señalamientos. Solo los camiones parecían distorsionados. Aquello comenzó ya a inquietarlo seriamente el güey. Semanas después ocurrió el incidente que terminó por convencerlo de que estaba viendo algo imposible, güey. Mientras descansaba en un restaurante de carretera, escuchó a 2 cabrones hablando sobre un accidente ya muy antiguo. Uno de ellos mencionó que décadas atrás, ¿va?, que 3 trailers pertenecientes a la misma empresa hayan sufrido un accidente múltiple durante una tormenta muy culera. Los 3 conductores, pues obviamente, murieron. La empresa cerró poco tiempo después. Y con el paso de los años, prácticamente nadie volvió a hablar del asunto, ¿va? Esteban sintió curiosidad, ¿va? Preguntó dónde había ocurrido. Cuando escuchó la respuesta, sintió un pinche nudo en el estómago, güey. Era exactamente la misma carretera donde aparecía el convoy, güey. Durante las semanas siguientes investigó todo lo que pudo. Encontró noticias antiguas, recortes de periódico, fotos deterioradas y finalmente encontró una imagen del accidente. La fotografía mostraba a 3 trailers destruidos junto a la carretera. Eran 3 unidades oscuras, sin logos visibles. Exactamente iguales a las que veía durante la madrugada. Aquella noche casi no pudo dormir. Sin embargo, siguió trabajando, ¿va? Porque un trailero no puede detenerse por una pinche historia, ¿va? O al menos eso intentó decirse, yo creo, el güey. Pasaron varios meses y entonces llegó el último encuentro. Ocurrió poco después de las 2 de la mañana. La carretera estaba prácticamente vacía, ¿va? Y el convoy apareció nuevamente frente a él, güey. Los 3 camiones avanzaban como siempre, ¿va?, en silencio, manteniendo la misma distancia. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaría. Por primera vez, uno de ellos encendió las luces direccionales, güey. Los otros 2 hicieron exactamente lo mismo. Los 3 abandonaron la carretera principal y tomaron un camino secundario que Esteban jamás había visto. Y como saben, la pinche curiosidad pudo más. Decidió seguirlos. El camino avanzaba hacia una zona completamente oscura, sin poblaciones, sin gasolineras, sin siquiera la señal para el teléfono, güey.
Después de varios kilómetros comenzó a darse cuenta de algo muy inquietante. El camino parecía terminar. Más adelante ya no había ni madres, solo terreno abierto. Sin embargo, los 3 camiones continuaban avanzando. Esteban redujo la velocidad y observó cómo el convoy desaparecía lentamente entre la oscuridad. O sea, no giraron, no se desviaron, simplemente ¡pum!, desaparecieron, güey. Como si hubieran atravesado una cortina invisible. Ah, pues este güey pues frenó de inmediato y permaneció inmóvil por algunos minutos. O sea, demasiado asustado para continuar. Finalmente dio vuelta y regresó a la carretera principal. Nunca volvió a seguirlos. Y curiosamente tampoco volvió a verlos. Ya han pasado varios años desde entonces, ¿va? Este vato aún trabaja como operador, ¿va? Y todavía recorre algunas carreteras de sus rutas más comunes. Pero asegura que jamás volvió a encontrarse con el convoy. A veces piensa que todo tuvo una explicación lógica. Quizás cansancio, coincidencia o simples errores de percepción. Pero cada vez que recuerda la fotografía del accidente, la desaparición de los camiones y las horas perdidas en aquella carretera, pues termina llegando a la misma conclusión, güey. Porque hay algo que nunca logró entender. Si aquellos 3 trailers eran reales, ¿por qué nadie parecía conocerlos, güey? ¿Y si no eran reales? Entonces, ¿qué era exactamente lo que recorría aquellas carreteras durante la madrugada? Miren, amigos, las carreteras guardan miles de historias. Algunas tienen una explicación lógica, otras terminan convirtiéndose en simples anécdotas, güey. De esas que se cuentan entre operadores y con sus familias durante las madrugadas. Pero de vez en cuando aparecen relatos como los que acabamos de escuchar esta vez, ¿va? Historias que sobreviven durante años porque nadie ha logrado encontrar una respuesta convincente, ¿va?, para lo que ocurrió. Miren, quizás Ricardo simplemente habló con alguien que conocía muy bien las carreteras, ¿va? Quizás Esteban encontró una serie de coincidencias demasiado extrañas para ser ignoradas, ¿va? O quizás existen cosas que siguen recorriendo los caminos durante la noche, ocultas en la oscuridad y el ruido constante de los pinches motores. Miren, lo cierto es que las carreteras de México están llenas de historias, güey. Operadores y viajeros que aseguran haber vivido experiencias imposibles, güey. Sí, o sea, algunos parecen leyendas, ¿verdad? Otras parecen demasiado fumadas, güey, o demasiado reales, güey. Ahora, me quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que estas historias tienen una explicación lógica? ¿O piensan que en ciertas carreteras ocurren cosas que todavía no entendemos? Ahí en los comentarios. Gracias por acompañarme esta noche más y por ayudarme a escribir una nueva página más en este diario paranormal. Y recuerden, si alguna vez viajan de madrugada por una carretera solitaria, escuchan una voz desconocida en el radio o encuentran un vehículo que parece aparecer siempre en el mismo lugar, quizás sea mejor no intentar averiguar demasiado.